¿Me escuchan? Ahora Ahí sí. lo escuché. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, bueno, vamos a comenzar entonces la clase. La idea es la siguiente. Primero, esta clase va a ser, como es la clase previa a la prueba, que es la semana que viene. Entonces, lo que voy a hacer particularmente van a ser ejercicios, ¿cierto?, en que pueda clarificar o aclarar un poco lo que son los contenidos que hemos revisado hasta el momento. Haciendo un breve resumen, ¿ya? Nosotros tenemos los siguientes contenidos que hemos visto durante estas semanas. Eh, Distribuciones muestrales, como primer contenido. Después tenemos estimación puntual. En esa parte de la estimación puntual tenemos dos partes, digamos, que serían como las importantes. Una que es las propiedades de los estimadores y la otra que tiene que ver con la obtención de los estimadores a partir de dos métodos, ¿ya? El método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Eso tiene que ver con la estimación puntual. Y lo último que revisamos fue estimación por intervalos de confianza, ¿ya? Y esta estimación por intervalos de confianza es exclusivamente en una población, ¿ya? Entonces alcanzamos a revisar lo que es una población. Esto también se ve en dos poblaciones, ¿ya? Dos poblaciones, eso va a quedar pendiente ya para la siguiente etapa, digamos, del curso, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran clarificar antes de pasar a la parte de ejercitación? O, en particular, si quieren ejercitar algo en particular, ¿ya? Por ejemplo, no sé, me da la impresión de que podría ser algo relacionado con estimaciones puntuales o definitivamente parto con lo que son intervalos de confianza, con los ejemplos que están aquí eh, propuestos para ir desarrollándolos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿cómo mandamos los trabajos? ¿Perdón? ¿Cómo mandamos los trabajos? Ah, ya, yo abrí en Canvas, ¿cierto? Abrí un espacio como una tarea. Entonces ahí está donde pueden subir, bueno, la información requerida. Bueno, si por ejemplo usaron un collab, ustedes lo que puedan hacer es compartir ese collab conmigo para yo ir mirarlo, ¿ya? Y si tienen alguna información adicional, la pueden agregar ahí en Canvas. Ah, ya. Ahora, de todas maneras, igual en Canvas pueden agregar, por ejemplo, un archivo con el link al cual ustedes están, no sé, pues, me indican a dónde va a estar la información que ustedes quieren que yo revise. Profesor, Sí, dígame. con mi grupo lo subimos con un RAR, ¿hay algún problema? No, no hay problema. No hay ningún Ya, problema. gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, la materia que va a entrar en la prueba, ¿hasta que dónde va a ser más o menos? Ya. Va a ser, la materia que va a entrar en la prueba es la siguiente. Distribuciones muestrales, estimación puntual y estimación por intervalo de confianza en una población. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Ya miren, acá, como les decía, en este archivo que yo estoy mostrando en la pantalla, dice ejercicios propuestos sin respuesta. Ya, bueno, en realidad sin respuesta se refiere básicamente a que no están desarrollados, ¿ya? Pero, por ejemplo, en casos antes digamos, de esta lámina, hay ejercicios que están resueltos. Yo les voy a mostrar ahí. Esto lo estuvimos comentando, creo que la semana pasada, ¿cierto? El martes pasado. Em, por ejemplo, aquí, ¿ya? Hay un ejemplo del uso de
una estimación o un intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? La varianza. Ahí está completamente resuelto, ¿ya? Ahí están los datos respectivos. Aquí es cómo se calcula digamos, el intervalo de confianza, y finalmente es el intervalo de confianza que da. Ahora, para hacer un poco de resumen, acá, para poder resolver un problema digamos, de intervalos de confianza, ¿ya? Se hace lo siguiente. Yo ahora me voy a pasar a la hoja para hacer un pequeño apunte, ¿ya? O por lo menos apuntar algunas cuestiones. Es lo siguiente. Cuando uno quiere obtener intervalos de confianza, primero, los intervalos es una forma de hacer estimación, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto se llama estimación, ¿ya? Estimación por intervalos. Intervalos de confianza. ¿Ya? Ese es el tema que nosotros estamos tratando, ¿ya? Intervalos de confianza en una población. Entonces, acá tenemos los parámetros, son la media, ¿ya? La media que hemos denotado como mu. Después tenemos la proporción, que denotamos por una P mayúscula, y tenemos la varianza o desviación estándar, ¿cierto? Que la denotamos como sigma cuadrado. Entonces, de acá tenemos dos formas de obtener intervalo de confianza. Uno con Z y otro con la estadística T. La proporción se saca directamente con la estadística Z, y la varianza se saca con la estadística chi cuadrado, ¿ya? Entonces, la Z cuando sigma es conocido, o varianza conocida. Y la T es cuando sigma desconocido. ¿Ya? Esos son básicamente lo que nosotros, bueno, entiéndase que esto es en una población, y aquí no le puse, pero esto, bueno, esto mismo se hace en dos poblaciones también, así que por lo tanto vamos a trabajar con los mismos parámetros, ¿ya? La única diferencia es que, por ejemplo, podemos dar, si hay dos poblaciones, puede ser la diferencia de medias, la diferencia de proporciones, la razón de varianza, ¿ya? Esa sería como lo diferente. Ahora, las distribuciones cambian, ¿ya? En el sentido que, particularmente para lo que tiene que ver con la razón de varianza, ya no se usa la chi cuadrado, ¿ya? Pero en particular acá, estamos en presencia exclusivamente de estos tres parámetros, y todo en una población. Entonces, para poder resolver un problema, yo tengo que empezar primero de distinguir cuál es el parámetro, ¿cierto?, que se va a trabajar. O sea, si vamos a hacerlo con la media, ¿cierto?, el problema lo indicará, o la proporción, ¿ya?, el problema lo indicará también, ¿cierto?, o bien la varianza. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que distinguir, ¿ya? Lo primero que tengo que distinguir es cuál es el parámetro en el cual le estoy haciendo la estimación, ¿ya? ¿Qué otro elemento también a considerar aquí? Bueno, aquí para todo esto se trabaja con un cierto nivel de confianza, ¿ya? Nivel de confianza. Creo que expliqué el nivel de confianza, ¿cierto? Bueno, aquí estamos hablando de 90%, 95%, 99%. Esto es lo habitual, estos son como los niveles de confianza que más se utilizan, pero eso no significa que no se utilicen otros, ¿ya? Pero estos son los que más habitualmente se utilizan, son ese tipo ¿cómo se llama?, de niveles de confianza, ¿ya? Entonces, si alguien, digamos, por ejemplo, ve un nivel de confianza distinto a estos números, al 90, 95, 99, no se complique, porque finalmente es exactamente lo mismo. Lo único que cambia, ¿cierto?, es que la entrada a la tabla ahí ya sería en este caso, con el nivel de confianza determinado. Esto, ¿cierto?, este nivel de confianza
Este nivel de confianza se denota como 1 menos alfa. ¿Ya? 1 menos alfa. Así se denota el nivel de confianza. Entonces, cada vez que uno tenga, por ejemplo, hablando del 90%, lo que está diciendo es que 1 menos alfa vale 0,90 o 0,9. Si uno denota el 95%, quiere decir que 1 menos alfa vale 0,95. En el 99%, o sea, 0,99, ¿ya? Siempre esta cantidad hay que expresarla en términos de el equivalente a la división del número en 100, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 0,90, 0,95, 0,99 o el que corresponda, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta antes de ya pasar a algún problema en particular. ¿Alguna duda? No, profe. Ya, entonces miren, ahora me voy a pasar a los problemas, ¿cierto? Entonces acá este problema lo que hacía, ¿cierto? Básicamente lo que pide es determinar un intervalo de confianza al 95% para la varianza y la deviación estándar. Entonces, claro, eso utiliza el chi cuadrado, ¿ya? El chi cuadrado. Entonces, con eso, finalmente, la fórmula nos lleva a obtener ese intervalo. Este intervalo es para la varianza, ¿ya? Es para la varianza. Después se le saca la raíz cuadrada al 585 y da el 242. Al 1860 se le saca su raíz cuadrada y da el 431. Y eso ahí está la deviación estándar, ¿ya? Después tenemos, bueno, esto tiene que ver con la proporción. La proporción es que es equivalente a una binomial, ¿cierto? En donde P es la probabilidad de éxito. Entonces, P, digamos, la estimación de P es el número de éxitos en una cierta cantidad de muestras o pruebas y dividido eso en número de pruebas o número de muestras, ¿ya? Entonces, esa sería la estimación de P. Entonces, para obtener un intervalo de confianza, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza el teorema central del límite y lo que dice lo siguiente, dice que entre más grande sea el n, o la medida que va creciendo más el n, o el tamaño de la muestra aumenta, entonces el p, la estimación de p, se distribuye de la forma normal, ¿ya? Entonces, donde está p como media, y ese p es el p de, digamos, el muestral, ¿ya? Y dividido la raíz, perdón, y la raíz cuadrada de p por q dividido en n, eso sería la varianza, ¿ya? Entonces, pues, con esos elementos uno lo que hace, pero deviación estándar. Y la raya, si fuera PQ-N, sería la varianza. Entonces, con eso se estandariza, se tipifica, ¿cierto? Y queda una normal 0,1 y con eso ya después uno directamente va a la tabla a encontrar los números. Entonces, a un ejemplo, bueno, aquí está la forma o el formato del intervalo de confianza. Hice unos cambios, seguramente aquí no me alcancé a fijar, pero aquí al alfa medio hay que cambiarlo por 1 menos alfa medio, ¿ya? Seguramente lo voy a volver a mirar, hice los cambios en lo otro, pero me olvidé de acá, ¿no? Entonces, esta es la fórmula finalmente, ¿ya? Esta es la fórmula. Aquí, insisto, el z, perdón, es z de 1 menos alfa medio. Entonces, ese ya es el intervalo. Entonces, aquí ya hay otro intervalo, ¿cierto? En este caso, este intervalo, a diferencia del anterior, considera el tamaño de la población, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, conociera el tamaño de la población, que es n mayúscula, con eso podría hacer la corrección del intervalo, ¿ya? Y también, cuando es proporción, uno también necesita calcular el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, el tamaño de la muestra se define así, como z, el z que utilizamos, al cuadrado p por q, y e, que es el error, ¿ya? Es la diferencia entre el valor del parámetro y su estimador, ¿ya? En este caso, como p es el valor del parámetro, es el p estimador, ¿cierto? Y la diferencia, si ustedes se fijan en el intervalo, la diferencia está dada, vamos a subir en el otro, la diferencia está aquí, ¿ya? Eso que está ahí. Eso es la diferencia que se produce con el valor real, con el valor estimado, ¿ya? Esa cantidad que se resta ahí en el límite izquierdo y en la que se suma en el límite derecho, ¿ya? Entonces, eso es lo que finalmente corresponde a la diferencia, ¿ah? Que hace por acá E, ¿ya? Que es la diferencia entre el valor estimado y el valor real. Bueno, estas son observaciones respecto a la fracción de la frecuencia.
para efecto de establecer cuál sería el n adecuado dependiendo de el cociente o la cantidad dividida de n0 y n, donde n es el tamaño de la población. Entonces, si esto es menor o igual a 0,5, el n, el tamaño muestral va a ser n0, y si eso es mayor que 0,5, se hace esa corrección que aparece acá abajito, ¿ya? Entonces el n pasa a ser n0 dividido en 1 más n0 dividido en n, mayúscula, ¿ya? Esto básicamente lo que está explicando es cómo sacar el tamaño muestra, ¿ya? Cuando estamos haciendo estimación, ¿cierto? En un problema, yo les pedía en un caso, digamos, también el tamaño de la muestra para un determinado nivel de confianza. Bueno, aquí en proporciones también se puede pedir el tamaño de la muestra. Este ejemplo, ¿cierto? Tiene que ver con, si uno se fija, bueno, primero, uno lee esto, ¿cierto? Y después van las preguntas, y donde están las preguntas, básicamente ahí está qué es lo que estoy estimando. Entonces aquí la proporción, ¿ya? Proporción. Y aquí dice el tamaño muestra, ¿ya? Entonces, esto está resuelto. Esto creo que lo comentamos en la clase anterior. Entonces, esto consiste en reclamos, ¿cierto? Respecto al pago de seguros de salud, y el pago se hace en un periodo de 2 meses, ¿ya? Entonces, digamos, si no se hace en ese periodo, hay un reclamo de por medio, ¿ya? Entonces, o hay un reclamo que de alguna forma, ¿cierto?, tiene un cierto tiempo que es en que se resuelve, ¿ya? Entonces, el tiempo de los reclamos parece que está esta vez, sí, el tiempo de los reclamos son 2 meses. Entonces, aquí lo que está considerando es eso, ¿ah? Que efectivamente se resuelvan esos reclamos, ¿ya? Entonces, dice que se toma una muestra aleatoria de 200 reclamos, ¿ya? Y determina que 80 fueron tramitados y pagados en el plazo de 2 meses. O sea, en el fondo, ¿cierto? De los 200 que se eligieron, 80 se resolvieron en el plazo de 2 meses. Eso sería como lo que... Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, N200, el tamaño de la muestra. X, que serían los favorables. En este caso, los favorables sería el equivalente a los resueltos, ¿ya? Los reclamos resueltos en el periodo de 2 meses. Alfa, por ahí nos dice que el 99%, por lo tanto, 1 menos alfa, el nivel de confianza es 0,99. Y acá, en los intervalos de confianza, ¿cierto? Tenemos que entender que estamos hablando del 99% en un área de 1, ¿ya? Por lo tanto, nos queda un 1% disponible. Ese 1% lo separamos en 2, ¿ya? Y nos da 0,5%, ¿ya? Entonces, y eso es lo que queda en ambas colas, y con eso se saca este 0,995 de Z, que es el 2,5175, ¿ya? Esto se busca en la tabla directamente, ¿ya? Quizás sería conveniente hacer lo siguiente, mirar esto, ¿cierto? Y explicarle un poco más el tema del 1 menos alfa. Entonces se los voy a explicar en la hojita cuadriculada, o en la hojita ahí que utilizo para explicar. Entonces, si acá, ¿cierto? Tengo que 1 menos alfa, 1 menos alfa es 0,99. Entonces de aquí sale, ¿cierto? Que el alfa es 0,1, no, 0,01. ¿Ya? Ese sería el alfa, ¿ya? Que sería la diferencia sacando 1 menos el 0,9. Entonces, el alfa medio, la mitad de alfa, ¿cierto? Va a ser 0,005. Sí, parece que sí, ¿cierto? Sería 0,10, 0,05, sí. Voy a chequearlo de esta manera. Efectivamente, 0,05. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es lo que está obteniéndose? Esta cantidad que está aquí. Este alfa medio, ¿por qué es el alfa medio? Porque ese alfa medio, ¿cierto? Si yo lo miro ahora en una campana, ¿ya? Vamos a dibujar una campana ahí, veo lo siguiente. Entonces, dibujemos aquí, más o menos así. Entonces, esta campana, no nos olvidemos que corresponde a una campana 0,1, por lo tanto tiene ahí justo al medio, va a estar el 0, ¿cierto? Y
a la izquierda a la izquierda negativo y a la derecha positivo. Entonces, ese 0,05 que está ahí, ¿ya? Ese que está apareciendo aquí, esa cantidad que está ahí, esa cantidad se refleja ¿dónde? Aquí en las colas. Ahí y más o menos ahí. ¿Ya? Entonces, todo lo que está aquí, esa área, tanto como esa área, ¿cierto? Esa área corresponde a 0,005. Y lo mismo acá, ¿ya? Es 0,005. Entonces, lo que está al medio, ya lo que está al medio, que sería lo que voy a marcar en otro color, ¿cierto? Vamos a hacer otro color ahí. Entonces, todo lo que está aquí al medio, esto, eso es el 1 menos alfa. ¿Ya? Eso sería el 1 menos alfa. Entonces aquí tendríamos más o menos así. Entonces, nos vamos acá. Y esto, lo que está aquí adentro, ahí, sería 1 menos alfa. Que en nuestro caso es el 0,99. ¿Ya? Entonces, ahí está lo que tiene que ver con la área. Entonces, el Z que nosotros andamos buscando es este Z, ese puntito que está ahí. ¿Ya? Ese es el Z que buscamos. Entonces, si nosotros lo buscamos en tabla, tendríamos que buscarlo como ZD. Entonces, el Z, acuérdense ustedes que lo podemos buscar, bueno, generalmente uno lo que hace es buscar positivo. Entonces, Z de el área que deja a la izquierda, eso quiere decir lo rojo más lo que está como 0,005, es el equivalente a, si yo sumo esa área, va a ser 0,995, ¿ya? Que sería el equivalente a sumar el 0,99 más el 0,05, ¿cierto? 0,09995. Entonces, este valor que aparece aquí ahora, este es el que se saca de la tabla. ¿Ya? Este se saca de la tabla, se lee en la tabla, y en el ejercicio que yo estaba resolviendo, ¿cierto? El valor en tabla es 2,575. ¿Ya? Ese es el valor de ese puntito que está ahí. ¿Ya? De ese puntito. Ahora, en el otro lado es el mismo valor, o sea, es ese puntito ahora, pero negativo, menos 2,575. ¿Ya? Ese sería, bueno, claramente, ¿por qué? Porque esto es simétrico. ¿Ya? Entonces, esta simetría hace que solamente obteniendo un número, obtengamos inmediatamente el otro por la simetría de la distribución o la simetría del gráfico. ¿Mm? Entonces, eso es lo que digamos, se entiende en el problema. Ahora me devuelvo el problema para que lo vamos mirando. Entonces, el problema que estaba resolviendo era este, ¿cierto? Entonces, ahí está representado, bueno, el 200 ya no, eso no lo restamos, pero aquí está el 1 menos alfa, ¿cierto? 0,99. Entonces, para poder sacar el Z de 0,995, ya expliqué ahí cómo se debe hacer. Ahora, sí hay que entender que en los intervalos de confianza siempre, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, tiene que estar la mitad de alfa. ¿Ya? Entonces, a la izquierda alfa medio, a la derecha alfa medio. ¿Ya? Entonces, si sumo los dos, me da alfa. Entonces, tiene que ser simétrico. ¿Ya? Simétrico en este caso, en la distribución. Ahora, lo que cambia esto, ¿ya? Bueno, en el caso del uso de los intervalos de confianza, el caso del uso de Z, el caso de T, eso se usa la simetría. ¿Ya? Entonces ahí es simétrico. Pero en el caso de la varianza, que se usa chi cuadrado, ahí no hay simetría. ¿Ya? Entonces ahí vamos a mirar también cómo sería la forma de hacer eso. ¿Ya? Entonces una vez que tengo eso, simplemente, ¿cierto? Calculo el P estimado, que es 80 sobre 200, que sería el equivalente a favorables sobre totales, 0,4. Por lo tanto, el Q estimado, entendiendo que P más Q es 1, entonces si este es 0,4, el otro es 0,6, y la fórmula para el intervalo ahí aparece, y lo único que tengo que hacer es sustituir. 0,4 menos
el z, la raíz cuadrada de 0,4 por 0,6, digan 200, y después 0,4 más el z, la raíz cuadrada, y así nos llega al intervalo de 0,311 y 0,489, ¿ya? Eso habría que entender lo que corresponden a porcentajes, ¿ya? Entonces, uno es el 31,1% y el otro es 48,9%, ¿ya? Esa sería la proporción. Ojo, aquí estamos hablando de proporción, ¿ya? Entonces, ese es el intervalo de confianza para la proporción. Acuérdense que esta proporción es la cantidad de reclamos que se resuelven en el periodo de 2 meses. Entonces, la cantidad de reclamos o el porcentaje de reclamos que se resuelve en el periodo de 2 meses está entre un 31,1% y un 48,9%. Esa es la cantidad con un nivel de confianza del 99%, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda ahí con esa explicación, digamos, de alguna pregunta. ¿Consultas? No, profe. Ya. Entonces ahora la otra parte de este problema era el tamaño de muestral. Entonces se mantenía el nivel de confianza, no, perdón, se ponía 95% de confianza, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que déjenme mirar primero el enunciado, veamos el enunciado. El enunciado dice que ahora, no se mantiene, ¿cierto? Que aquí ahora con 95% de confianza, si el 1 menos alfa ahora es 0,95. ¿Qué tamaño muestra, en este caso, los reclamos, ¿cierto? Será necesario si se desea cometer un error máximo del 5%. Ya. Ese error máximo del 5% equivale a E, ¿ya? Equivale a E. Entonces, como es un 5%, habría que escribirlo como 0,05, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar acá. Mira. Entonces, ahí tenemos la diferencia, el E es la diferencia entre el valor estimado y el valor real del parámetro. Entonces, eso dice que ese E es 0,05, que equivale al 5%. Bueno, P 0,40, Q 0,60. Ahora, el alfa, perdón, 1 menos alfa, que es nivel de confianza, bajó a 95%. Por lo tanto, el alfa es 0,05. Y aquí, este alfa lo dividimos por 2, ¿ya? Lo dividimos por 2 y va a quedar 1 menos alfa medio, que sería el 0,975, ¿ya? Ese lo buscamos en tabla, el 0,975, y es 1,96. Luego, hacemos la sustitución y nos da un valor de, seguramente aquí el valor no es, no sé, bueno, no me acuerdo si da exacto, pero sí, bueno, si no fuera, no diera exacto, siempre se aproxima al entero superior, ¿ya? O sea, siempre, los tamaños muestrales siempre tienen que ser enteros, primera cosa. Y segundo, para que se cumpla, tienen que ser el entero superior, ¿ya? El entero, digamos, por ejemplo, si hubiese dado 368,5, es 369. Si hubiese dado 368,2, es 369, ¿ya? Entonces, siempre se aproxima al entero siguiente. Entonces, para que se dé esta situación de que el error no sea más allá del 5% y con un nivel de confianza del 95%, tienen que muestrearse, sacar una muestra de 369 reclamos. Ese sería el N, ¿ya? El N que se... Ahora, igual se puede hacer ¿cómo se llama? La fracción de muestreo para verificar si efectivamente esa fracción de muestreo bueno, aquí no tenemos tamaño de la población, por lo tanto no podríamos hacerlo, ¿ya? Entonces nos quedamos con este N, ¿ya? Porque si tuviéramos el tamaño de la población, podríamos hacer la estimación del F, ¿cierto? En este caso N0 de un N grande, y ver si es mayor que 0,5 o menor que 0,5. Ya, no sé si tienen alguna pregunta ahí respecto a la obtención de este tamaño muestral. Ya, entonces, viene ahora los ejercicios que están propuestos sin respuesta, que están en el mismo punto. Entonces, aquí hay uno, ¿ya? Dice, el índice de resistencia a la rotura, expresado en kilogramos, de un determinado tipo de cuerda, sigue una distribución de tipo normal, con desviación típica de 15,6 kilogramos, ¿cierto? Con una muestra de 5 de estas cuerdas, seleccionadas al azar,
se obtuvieron los siguientes índices: 280, 240, 270, 285 y 270. Obtengo un intervalo de confianza para la medida del índice de resistencia a la ruptura, ¿cierto? O a la rotura de este tipo de cuerdas, utilizando un nivel de confianza del 95%. Y después dice, sí, con el mismo nivel de confianza, o sea, con el 95%, se desea obtener un error máximo en la estimación de la media de 5 kilogramos. ¿Será suficiente elegir una muestra de tamaño o una muestra de 30 cuerdas? Y eso es lo que vamos a comprobar, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a trabajar ahora como ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Para resolverlo. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto al enunciado? ¿Algo que no entiendan del enunciado? Entonces ahora lo que voy a hacer, me voy a cambiar a la hoja, ¿cierto? Para desarrollarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Entonces voy a poner acá el desarrollo, solución, problema 1. ¿Ya? Este problema 1 es el problema 1 propuesto. Voy a ponerle el título. ¿Ya? Entonces, solución problema 1 propuesto. Entonces, la parte A o la parte 1 me dice, obtengo un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la rotura de este tipo de cuerdas utilizando un nivel de confianza del 95%. Ya. Entonces, el primer dato que saco de ahí es que 1 menos alfa es 0,95. De aquí puedo sacar que el alfa es 0,05. ¿Ya? Y también de aquí puedo decir que el alfa medio, que es el que voy a usar, es la mitad de eso, es 0,025. ¿Ya? Entonces, con el nivel de confianza que es no se olviden que este es el nivel de confianza. ¿Ya? Nivel de confianza. Puedo sacar alfa y alfa medio, que sería lo que yo necesito. Entonces, acá lo que tendría que yo preguntarme es lo siguiente. Primero me piden que es un intervalo de confianza para mu, ¿cierto? Entonces aquí voy a anotar eso. Entonces, intervalo de confianza para la media. ¿Ya? ¿La media quién es? La media es mu. ¿Ya? Entonces, en esto yo tengo que tener claro lo siguiente. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿se conoce la varianza o la desviación estándar? ¿Se conoce la varianza o desviación estándar? ¿Cierto? O desviación típica o estándar. ¿Ya? Se conoce la media, perdón, se conoce la varianza o la desviación estándar. Eso es relevante, ¿por qué? Porque si no se conoce, tengo que usar una estadística que sería la T, y si se conoce, tendría que usar la estadística Z. Entonces, según el enunciado, dice, el índice de resistencia a la rotura, expresado en kilogramos de un determinado tipo de cuerda, sigue una distribución normal con deviación típica 15,8, o sea, la conozco. Entonces, sigma 15,8. ¿Ya? Estos son kilogramos. Esa es la división estándar que me da el problema. Dice, con una muestra de 5 de estas cuerdas, entonces aquí tengo un n igual a 5, ¿ya? Y dice que se obtienen los siguientes resultados. Entonces, los resultados obtenidos en estas mediciones son 280, 240, 270 y 285 y el último 270. Estos son datos muestrales. ¿Ya? Estos son datos
muestrales. De aquí yo puedo sacar todo lo que quiera, pero en realidad lo único que me interesa es el X raya, ¿ya? El X raya. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es, bueno, una alternativa que sería como la más adecuada, es meter los datos a la calculadora y sacar las estadísticas. Entonces aquí voy a anotarlo 280. Después tendría 240, 270, 285, 270. Entonces ahora lo que pido son las estadísticas, ¿cierto? Y tendría que sacar aquí. Me falló el asunto, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer, como son pocos datos, ¿cierto? Los voy a sumar y los voy a dividir por 5 nada más, ¿eh? Me falló el modo estadístico de la calculadora, así que por eso lo voy a hacer simplemente sumando. Entonces, al dividirlo por 5, según lo que me da 269 el promedio. No sé si estamos ok. ¿Alguien tiene algo diferente a eso? Bueno, como les decía, me falló el modo estadístico, así que lo que hice fue sumar los valores, 280 más 240 más 270, 285 y 270, y lo dividí por 5. ¿Ya? Y con eso obtuve el valor promedio que es 269. ¿Estamos ok? ¿Alguien tiene algo diferente a eso, no? No, profe. Ya. Entonces ahora vamos al intervalo. Entonces el intervalo de confianza para la media va a estar dado por. Entonces aquí el límite inferior es el X raya que acabo de obtener menos. Como la varianza conocida sería Z de 1 menos alfa medio por sigma y en raíz de n. ¿Ya? Ese sería el límite izquierdo. Y el límite derecho sería lo mismo, más el Z, 1 menos alfa medio, por sigma y lo mismo, raíz de n. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Ya tenemos algunos elementos que ya lo hemos calculado. Por ejemplo, eso está listo. Eso está listo, eso lo tenemos, eso también lo tenemos. ¿Ya? Entonces, lo único que está faltando es esto. ¿Ya? Eso es lo único que está faltando como elemento a considerar. Entonces, tenemos que 1 menos alfa medio, ya es, según lo que habíamos calculado, sería, bueno, saquemos acá. Entonces, 1 menos alfa medio es 0,975, ¿cierto? Si yo sumo esos dos, me da digamos, y si le sumo más, eso una vez y ahí da el 1. Ya, listo, ahí está. Entonces, 0,975 el valor. ¿Ya? Entonces voy acá y aquí sería 0,975. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar en tabla z de 0,975. Ya, entonces, al buscar en tabla, voy a levantar la tabla acá. Déjeme, entonces les voy a mostrar la tabla para que la chequemos. Ya.
Le muestro enseguida. Ya estoy, en este momento estoy buscando nada más que el valor por donde podría estar. Y le muestro enseguida la... Ya. Ahora entonces les voy a compartir la tabla para que miremos el valor. Ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Entonces ahora tendrían que estar mirando la tabla. Entonces nosotros el 0975 lo tenemos que buscar acá adentro. ¿Ya? Adentro. Entonces tiene que ser 0975. 09798, 0973. Debe estar por aquí. A ver, vamos a mirar. Entonces aquí, por aquí. Ahí está. Ese es, ¿cierto? El que aparece ahí, 0975. Entonces ahí tenemos que es 19. Este es 190, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Entonces el valor que andamos buscando es 1,96. Entonces me voy a cambiar y ponemos el valor. Entonces el valor que estamos buscando, el 0975 es 1,96. 1,96. Entonces ahora ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces el intervalo, ¿cómo queda? El intervalo de confianza para la media nos queda de la siguiente forma. ¿Cómo? El X raya, bueno, el X raya lo había calculado, 269. 269 menos el Z, 1,96 por el sigma que es 15,8. Eso dividido en la raíz de 5, que es el tamaño de la muestra, ¿no? Y la parte, digamos, el otro límite, la parte del límite superior va a ser lo mismo, pero aquí es más 1,96 por sigma, 15,8, y dividido la raíz de 5. Entonces, este es el intervalo que andamos buscando. Entonces, ahora hay que calcularlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago habitualmente? Para calcular esto, les cuento lo que hago primero es esto. Ese cálculo que está ahí lo hago, ¿ya? Ese cálculo primero lo resuelvo. Entonces yo escribo así. Bueno, parto primero con 15,8, o en realidad 1,96, ¿ya? Por 15,8, y eso lo divido en la raíz de 5. ¿Ya? Raíz de 5. Eso me da 13,84. Entonces, generalmente lo escribo. Entonces digo 269 menos. Bueno, aquí da varios decimales, entonces generalmente yo lo que hago es trabajar con 4. Entonces le pongo 13,84, después dice 93, ¿ya? Y el siguiente, el decimal número 5 es 1, y el siguiente es 0, entonces por lo tanto queda 84,93, ¿ya? Y el otro lado de 269 más 13,84, 93, ¿ya? Bueno, y esto ya después lo resuelvo, ¿no? Haciendo la resta respectiva. Entonces, 269 menos 13,8493. Eso me da 255,1507. Entonces, 255,1507. Y en el otro lado, ¿cierto? Eso se suma. Entonces aquí escribo la suma. Y da 282,8493.
82,8493. Entonces, ahí está el intervalo para la media. En este caso es la media de rotura, ¿ya? Entonces, estas unidades son kilos, ¿no? Entonces, son kilos de... Ya, eso serían las unidades en las cuales está digamos, está la posibilidad, digamos, las unidades de resistencia que tienen las barras, ¿ya? Ya. ¿Preguntas respecto a esta parte de la resolución del problema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Consulta? Entonces ahí estaría resuelta una parte, ¿ya? Sería una parte. Entonces ahora vamos a resolver la otra parte. Ya, entonces, veamos lo que dice la segunda parte. ¿Ya? Entonces, la segunda parte, vamos a cambiarnos para ver el enunciado. El enunciado, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, dice, si con el mismo nivel de confianza, ¿ya?, se desea obtener un error máximo en la estimación de la media de 5 kilogramos, ¿será suficiente con elegir una muestra de 30 cuerdas? Entonces, ahí nos están dando el N, nos dicen que el N que nosotros, digamos, vamos a considerar es de 30, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que comprobar o verificar de acuerdo a lo que tenemos disponible acá. Entonces, nos vamos a la parte de la hoja para resolverlo. Entonces, la parte B. Entonces, lo que mantenemos, el nivel de confianza es el mismo. Entonces, en la parte B tendríamos que, la parte B, que 1 menos alfa es 0,95. ¿Ya? 0,95. Perdón, 0,95. Ahí, déjenme borrar que me quedó. ¿Ya? Entonces, 0,95 se mantiene el 1 menos alfa. Entonces, aquí sacamos que el alfa es 0,05. Y el alfa medio va a ser la mitad de alfa, que es 0,025. Ya, y nosotros sabemos que para entrar a la tabla necesitamos 1 menos alfa medio. Lo vamos a calcular. Entonces nos da el mismo 0,975. Ya. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Dice, lo otro que agrega, ¿cierto? Es lo siguiente, que tenemos un error, ¿ya? El error que es del 5%. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. El intervalo de confianza, ¿cierto? El intervalo de confianza para la media está dado de la siguiente forma. Es X raya menos el Z de 1 menos alfa medio por sigma en raíz de n y por el otro lado X raya, ¿cierto? Más el Z de 1 menos alfa medio por sigma y eso dividido en raíz de n. Ese es el intervalo de confianza. Entonces, acá vamos a entender que esta cantidad, esa que está ahí, que es la misma que está aquí, ¿ya? Esa cantidad es el estimador de mu.
¿ya? Es un estimador de mu. O sea, esa cantidad que es X raya es un estimador del parámetro. Entonces, lo que tenemos acá es un intervalo, por lo tanto, la diferencia que está aquí, esta cantidad, que es la misma que está acá, ¿ya? Eso es lo que se separa, o lo que separa al parámetro de su estimador, ¿ya? Es cuánto es la diferencia. Entonces, en el fondo es como esto. Es como decir, hay una diferencia entre el valor del parámetro menos su estimador. Esa cantidad estamos hablando que dice que tiene que ser 5. ¿Ya? 5. Ese sería el error máximo. Entonces, en el fondo lo que está diciendo esto es que este error, que es la diferencia que hay entre el valor del parámetro y su estimador, no es más que el z de 1 menos alfa medio por sigma raíz de n es 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos disponible? Esto lo tenemos, porque eso lo sacamos de tabla. Esto lo tenemos como dato. ¿Ya? Eso no aparece. Entonces, lo que nosotros tenemos que despejar es el n. Entonces, ¿cómo nos queda el n despejado? Entonces, si uno hace un simple despeje aquí, ¿cierto? Nos da que el n tendría que ser igual a. Entonces, sería el z de 1 menos alfa medio por sigma y dividido, en este caso en 5, que sería el error, ¿cierto? Y todo esto al cuadrado. Eso nos daría el tamaño de la muestra, ¿ya? La muestra necesaria para cumplir con que el error no sea más allá de 5 kilogramos, aquí, acuérdense que estos son kilogramos, ¿cierto? Y que el nivel de confianza se mantenga en el 95%, ¿ya? Entonces, al hacer la sustitución aquí, tendríamos, el Z es 1,96. Sigma ya lo encontramos, ¿cierto? Lo teníamos de 15,80, perdón, 15,8. Y abajo tenemos 5 al cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos ese número, ¿ya? Si hacemos el cálculo de ese número, nos da lo siguiente, decía, 1,96 por 15,8, ¿cierto? Y eso dividido en 5, ¿ya? Y eso hay que elevar al cuadrado, nos da, bueno, da 38,36. ¿Ya? Voy a anotar por acá ya. Entonces el n da 38,36. Bueno, claramente yo le dije esto hay que aproximarlo inmediatamente al entero superior, o sea, 39. Entonces, la afirmación, ¿cierto? Que dice, ¿será suficiente con elegir una muestra de 30 cuerdas? No, no es suficiente. Lo mínimo que debemos elegir son, tenemos que elegir mínimo 39 cuerdas. Entonces, esa sería como la respuesta a la parte B. ¿Ya? En la parte B, entonces, cuando decía que teníamos que tomar en cuenta un tamaño muestra, aquí, bueno, la pregunta aquí se hace en función de lo que tiene que ver con afirmar algo, o preguntar, básicamente, preguntar, ¿será suficiente elegir una muestra de tamaño 30 o una muestra de 30 cuerdas? No, no es suficiente con eso. Lo suficiente o lo mínimo necesario son 39. ¿Ya? Entonces, si uno elige 39 o más, se puede considerar que se cumple la condición de que el nivel de confianza es el 95% y que el error máximo de la estimación es de 5 kilogramos. ¿Ya? Preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí está resuelto entonces el problema que está planteado, ¿cierto? Ahí está como propuesto, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer, vamos a mostrar, o les voy a mostrar otro problema. A ver si tengo otro problema. Ya, acá hay otro, ya. Entonces les voy a mostrar otro problema. Cambiamos y vamos acá. Entonces, mire, acá hay otro problema. Dice, problema 2. Dice, un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración en horas de las pilas que fabrica sigue una distribución normal.
de medida desconocida y varianza 3600. Con una muestra de su producción elegida al azar y un nivel de confianza del 95%, ha obtenido para la media el intervalo de confianza tal. Calcule el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño muestral utilizado. Y el segundo dice, ¿cuál sería el error de estimación si hubiese utilizado una muestra de tamaño 225 y un nivel de confianza del 86,9%? Bueno, si ustedes se fijan ahí, ya aparece algo que yo les comentaba, que ahora el nivel de confianza no es un número habitual, ¿ya? El habitual era el 90%, 95%, 99%. Entonces ahora ya no es habitual, estamos hablando del 86,9%. Entonces, ese es otro valor, pero que siempre son factibles, digamos, sus valores son totalmente factibles. Entonces, tratemos de resolver la primera parte. Entonces ahora el problema ya no está enfocado en obtener el intervalo, sino que el intervalo está dado, ¿ya? Entonces el intervalo ya lo tenemos y lo que nos piden es el X raya, que es la media muestral, y el tamaño del muestral, es el N. Entonces esos dos datos nos piden que tenemos que obtener a partir de lo que tenemos como información. Entonces, vámonos a la hoja para resolver esto. Entonces me voy a cambiar de hoja. Entonces aquí vamos al problema 2. Entonces soluciona el problema 2. Este es el problema 2. Propuesto. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en la parte A o la parte 1 tendríamos tenemos una varianza de 3600. Entonces, tendríamos que decir que sigma cuadrado es 3600. ¿Ya? Entonces, sigma será la raíz cuadrada de eso, ¿cierto? Y eso sería 60, ¿no? 60, ¿ya? 60, comprobado ahí, 60. Entonces ahí está el sigma. ¿Qué más tenemos? El nivel de confianza. El nivel de confianza, 1 menos alfa, es 0,95. Entonces de aquí desprendemos que el alfa es 0,05 y el otro valor que necesitamos es el alfa medio. Alfa medio, que es 0,025. ¿Ya? Y ¿qué más necesitamos? Bueno, el z de 1 menos alfa medio. Ese z va a ser el z de 0,975. Y ese ya lo hemos sacado, así por lo tanto, es un valor conocido, 1,96. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces ahora nos dicen que nos da el intervalo. El intervalo es este. El intervalo que nos da es 372,6 y el otro lado es 392,2. ¿Ya? Y de aquí nos pide cuál es el valor medio, o sea, cuál es la media de la muestra, y nos pide también cuál es el N. ¿Ya? Esos son los dos valores que necesitamos calcular, el X raya y el N. Entonces lo que sabemos nosotros es lo siguiente, sabemos que el intervalo, ¿cierto? Para la media, con varianza conocida, viene dado genéricamente por X raya menos Z, 1 menos alfa medio, por sigma, y eso raíz de n. Y el otro lado es lo mismo, ¿cierto? Más Z de 1 menos alfa medio, sigma y dio raíz de n. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos que todo esto, todo lo que está ahí, vale 372,6.
todo lo que está al lado de acá vale 392,2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos como antecedente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a sacar otra hoja nueva y vamos a escribir lo siguiente. Entonces, como tenemos esto, y aquí los datos que no conocemos son X raya y N, todo lo demás lo conocemos. El valor de Z, ese es conocido. Esto es conocido. Esto también es conocido. ¿Ya? Eso estamos ok con esos dos valores, porque son los valores que están por aquí. Aquí está el 1,96 y por aquí está sigma que vale 60. ¿Ya? Entonces hagamos la sustitución. Entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que X raya, desconocido, menos 1,96 por 60 y dividido en raíz de n. Es igual a, entonces miremos el límite. El límite es 372,6. 372,6. Esa es una ecuación. La otra, X raya más 1,96 por 60 dividido en raíz de n igual al otro límite. El otro límite que es 392,2. 392,2. Entonces aquí finalmente lo que queda es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Donde aquí las incógnitas son el X raya y el n. Entonces aquí está fácil eliminar lo que tiene que ver con n. Entonces aquí nos queda, sumando estos dos, nos da 2X raya igual. Entonces hacemos la suma. Entonces 372,6 más 392,2 da 764,8. Entonces aquí daría 764,8. Entonces el X raya buscado va a ser eso dividido en 2. Y eso da 382,4. 382,4. Ese es el primer valor buscado. ¿Ya? Ese sería el primer valor buscado. Entonces, el otro valor simplemente resulta al sustituir. Entonces, pensemos que esta va a ser la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, puede ser en cualquiera de las dos, da lo mismo. Entonces, voy a sustituir en la ecuación. Entonces, sustituyendo en ecuación 1. Entonces, ¿qué daría? X raya sería 382,4 menos 1,96 por 60 y dividido en raíz de n igual a 372,6. Entonces de aquí yo tendría que sacar el valor de n. Entonces ahí voy a hacer lo siguiente. Voy a despejar, ¿cierto? Bueno, hacer 372,6. Le resto el 382,4. Eso me da negativo, ¿ya? Me da menos 9,8, pero aquí vamos a ver que eso en realidad no tiene mucha relevancia que sea negativo porque ambos lados son negativos, ¿ya? Entonces, ya, aquí al lado entonces me estaría dando la resta, perdón, la resta es, ya. Entonces sería menos 1,96 por 60 dividido en raíz de n igual a menos 9,8. Que es lo que me dio la diferencia. Bueno, entonces esto con los dos se pueden arreglar y quedan positivos, por lo tanto va a ser 1,96 por 60, todo eso dividido en 9,8. Eso sería la raíz de n, pero como quiero que es n, entonces escribo aquí al cuadrado y eso va a ser el n. ¿Ya? Entonces ahora resuelvo lo que está ahí y sacamos el n. 1,96 por 60 dividido en 9,8 igual, y eso al cuadrado, y nos da 144. Entonces, aquí el n tiene que ser de 144. Y ahí está el otro valor buscado. ¿Ya? No sé si
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo se obtuvo ese valor? ¿Dudas? No, profe. Ya. Entonces ahora nos falta la otra parte y dice, ¿cuál sería el error en su estimación? Entonces miremos acá, les voy a mostrar el enunciado para que lo tengamos presente. Dice, ya hicimos esto, calcular la media y el tamaño de la muestral, que es el n. Entonces, ¿cuál sería el error de su estimación si hubiese utilizado un tamaño muestral de 225 y un nivel de confianza del 86,9%? ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a resolver ahora en la parte B. ¿Ya? Entonces, déjenme, voy a agregar una hoja más y lo comenzamos a trabajar. Entonces, no nos olvidemos, aquí nos piden el error de su estimación. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, me voy a cambiar y nos vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos? Ya. En esta parte, segunda parte, sería este número 2, creo que tenemos el n está definido, el n 225. ¿Ya? El 1 menos alfa es 0,86. 0,869. ¿Ya? Ese sería los datos que tenemos hasta ahí. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos que el intervalo de confianza para la media viene dado por x raya menos z 1 menos alfa medio por sigma raíz de n, es el primer límite, y el otro lo mismo, pero positivo, ¿cierto? Sumado, repito. Z de 1 menos alfa medio por sigma y en raíz de n. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Que el error de estimación viene dado por lo que se separa el estimador del parámetro. Entonces, lo que se separa del estimador del parámetro es ese. Ese es el error. Error de estimación. ¿Ya? Ese es el error de estimación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, oiga, ¿sabe qué? Nosotros queremos que ese error de estimación, ¿cierto? Lo tenemos que encontrar. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar ese error de estimación. Para un determinado tamaño de muestra. Entonces, bueno, sería, sacamos el z, bueno, aquí arriba sacamos el alfa medio, bueno, alfa primero, perdón, alfa, ¿cierto? Que sería el equivalente a sacar 1 menos 0,869. Ya, eso me da 0,131. 0,131. Y el alfa medio sería la mitad de eso y da 0,0655. ¿Ya? 655. Ese sería el alfa medio. Por lo tanto, el z de tabla buscado tendría que ser el siguiente. Sería menos 1 ahí. Será 93,45. 0,9345. ¿Ya? Es el z de tabla que hay que buscar. Bueno, el sigma se supone que vamos a trabajar con el mismo sigma, 60. Y el n es 225, ya lo habíamos dicho. Y eso tenemos, ya. Entonces, el z hay que buscarlo en la tabla. Entonces, ahora les voy a mostrar la tabla para ver dónde está ese número, aproximadamente. Entonces, la tabla no la tengo ahí. Déjenme, primero voy a subir
el documento de la tabla y el tiro lo veo. Ya, entonces ahora sí les puedo mostrar la tabla que está aquí, ¿cierto? Para que veamos dónde está. Entonces, el que andamos buscando es 0,9345. Entonces, 0,92, 0,92, 93. Me voy a mover más acá. 93 por ahí lo vi. 80, 90, 93. Ya, 93,05, 93,45. 93,45. Ahí está. 93,45. Sería 1,51. Ese sería el Z. ¿Ya? Entonces me voy a cambiar y nos vamos a poner el valor. Entonces, en la tabla, la lectura es que este número es 1,51. 1,51. Entonces, el error de estimación con esos datos sería lo siguiente. Sería 1,51 por sigma, en este caso 60, dividido en la raíz de 225. Entonces, ese sería el error de estimación. Entonces, hago el cálculo respectivo, ¿cierto? Diría 1,51 por 60, y eso dividido en la raíz cuadrada de 225. Eso me da 6,04. Entonces, el error de estimación aquí es 6,04. Ese es el error de estimación. Ahí borramos aquí, ¿cierto? Y eso. ¿Dudas hasta allí? ¿Alguna pregunta? El error de estimación se debe entender como la diferencia que hay entre el valor del parámetro y su estimador, o su estimación, ¿ya? En este caso, como estamos hablando de la media, ¿ya? Nosotros cuando hacemos estimación, ¿cierto? Tenemos claro que estamos haciendo estimación sobre este parámetro, ¿ya? Ese es el parámetro que nosotros estamos utilizando para hacer su estimación. Y un estimador es ese. Este es un estimador. ¿Ya? Ese es un estimador de la media, lo que está ahí. Entonces, ese X raya es un estimador de la media poblacional, ¿ya? ¿Consultas? No, profe. Ya. Bien, creo que ahí ya estaríamos como en el tiempo, ¿cierto? De todas maneras, ejercicios que están resueltos, digamos, ahí en Canva ustedes pueden encontrar varios ejercicios resueltos de la parte de estimación puntual, ¿ya? Así que, y creo que ahí también hay algo de instrucciones muestrales, así que pueden mirarlo. Y mirar estos ejemplos que están desarrollados para que ustedes después los puedan ir estudiando y más o menos tengan claro qué es lo que se pide en estos problemas, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen, estos problemas, yo lo que he trabajado básicamente han sido dos partes, digamos, que serían como las importantes. Por un lado está la obtención del estimador, perdón, del intervalo, que sería la estimación del intervalo de confianza, y por otro lado, los tamaños muestrales, que sería el otro tema que digamos, está presente, ¿ya? Quedó uno, por lo menos más de uno, ¿no? Déjeme ver si... ya, acá, les voy a mostrar este último problema. No creo que vaya a alcanzar a hacer algo, pero les voy a mostrar cómo se debe trabajar, ¿ya? Ya, en este problema, que el problema 3, dice, en un hospital se ha tomado la temperatura a una muestra de 64 pacientes. Ya, bueno, claramente el N 64.
para estimar la temperatura media de sus enfermos. La media de la muestra ha sido 37,1 grados Celsius y se sabe que la desviación típica de... ya, no, esto es lo mismo anterior, que pensé que era... es que quería buscar para si no tengo un chi cuadrado, ¿ya? Ya, pero en la guía, déjeme mostrarles la guía de estimación puntual, intervalo de confianza. Ahí está. Aquí les voy a mostrar, ¿cierto? Entonces ahora lo que tendrían que estar viendo ustedes es, dice, intervalos de confianza, y aquí, precisamente en el primer problema, ¿cierto? Hace referencia a la venta a las ventas o el precio de venta de ciertas estufas, ¿cierto? Y ahí hace referencia a lo que son, pide una estimación para la desviación. ¿Se fijan? Ahí está la desviación. Cosa que no alcancé a hacer yo, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, para la desviación, ¿ya? Para la desviación hay que entender que es el estimador, ¿cierto? Ahora, para la desviación, utiliza como cantidad o de alguna forma como eh, utiliza el chi cuadrado, ¿ya? El chi cuadrado. Entonces, en este caso se debe utilizar el chi cuadrado, y lo que sí hay que tener presente es que el chi cuadrado no es simétrico, ¿ya? No es simétrico, por lo tanto hay que sacar el chi cuadrado de 1 menos alfa medio y el chi cuadrado de alfa medio. Entonces les voy a mostrar cómo se debe hacer eso, ¿ya? Por lo menos para que tengan una idea de cómo se trabaja con eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que no voy a hacer probablemente el ejercicio completo, pero por lo menos una parte sí, que es la que me interesa. Mire, en este problema, aquí estamos hablando del 98%. Ese es digamos, el nivel de confianza. Entonces, perdón, 95%, no, acá, 98%, ¿ya? Y en la parte A. 98%, entonces, ese es el nivel de confianza, ¿ya? 98%. Entonces, mire, ¿cómo lo hago yo? ¿O cómo se debe hacer para encontrar el intervalo en una, digamos, distribución que no es simétrica? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Entonces aquí voy a poner 1, primero voy a cambiar el color. 1, ¿cierto? Problema 1 de la guía y la parte A. Entonces aquí nos pide un intervalo de confianza para la división típica. Entonces vamos a entender que para sacar un intervalo de confianza para la varianza, ¿cierto? Se determina así. Es n menos 1 s cuadrado dividido, ahí ponemos, ¿ya? Y ahí va el chi cuadrado, ¿ya? N menos 1 grado de libertad, y el chi cuadrado, acuérdense que el chi cuadrado se ingresa con los grados de libertad por un lado y se ingresa con el alfa respectivo. Y aquí sería 1 menos alfa medio, ¿ya? Ese es un límite. Y el otro es n menos 1 s cuadrado dividido con el chi cuadrado de también n menos 1 grado de libertad, y aquí es alfa medio, ¿ya? Alfa medio. Entonces, recordemos que la distribución chi cuadrada más o menos es así. Entonces la chi cuadrado tiene más o menos la siguiente forma. Ahí, y no es simétrica, por lo tanto es una distribución más o menos así. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, vamos a tirar por ahí, y por otro lado, tenemos ahí, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá, en esta parte, sigue siendo alfa medio. Alfa medio. Y acá lo mismo.
¿ya? Esto sigue siendo alfa medio, ¿ya? Y esto sigue 1 menos alfa, ¿ya? Entonces, el numerito que aparece ahí, que es el que hay que buscar, es lo siguiente. Este es un chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, ¿cierto? Y alfa medio. Y este otro numerito va a ser un chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, y aquí va a ser 1 menos alfa medio, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que en el ejercicio el 1 menos alfa es 0,98, ¿cierto? Entonces el alfa es 0,02. Y por otro lado, el alfa medio va a ser 0,01, ¿cierto? 0,01. Ese sería el alfa medio, ¿cierto? Eh, entonces, para nosotros sacar los chi cuadrados tendríamos que decir, bueno, el n, ya, el n en este caso, lo voy a anotar por aquí, el n son 25, ¿ya? 25. Y por otro lado, que se tiene que el promedio, bueno, el promedio y la adición típica, sigma, no, s cuadrado, o s, es 4000, ¿ya? 4000. Entonces, si yo quiero sacar un chi cuadrado, voy a tener que poner otra hoja, vamos a poner el tío. Entonces, yo quiero sacar el chi cuadrado de lo que aparece ahí, entonces sería así. Entonces, yo busco en tabla el chi cuadrado de, como el n son 25, ahí serían 24. 24. Y sería alfa medio, o sea, 0,01. 0. O 0,01. Ahí voy a tener un valor. Y el otro, el chi cuadrado, también con 24, pero ahora va a ser 1 menos alfa medio, ¿ya? Y esto sería 1 menos alfa medio, o sea 0,99, ¿no? Sí, 0,99. Voy a verificar. 0,99. Y ahí voy a tener los dos valores que necesito. Entonces ahora yo tendría que ir eh, a la tabla chi cuadrado y buscar esos valores, 0,99. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ahora rápidamente busquémosla, me voy a poner la tabla. Entonces, déjenme buscar la tabla primero y ahí les muestro enseguida, ¿ya? Esta es la chi cuadrada. Ya, entonces, me voy a ubicar en los 24 grados de libertad. Ya, entonces, les voy a mostrar ahora la tabla chi cuadrado y me ubico. Ya, entonces ahora aquí estoy, si ustedes se fijan, ahí están los 24 grados de libertad. Entonces, lo que tengo que mirar ahora es la parte de arriba. Entonces, ¿qué busco yo? Busco el 0,01. Entonces, ese es el primero. ¿Se fijan? El 0,01. Entonces, me bajo hasta los 24 grados de libertad. 24 grados de libertad. Y el primer valor va a ser ese que está ahí, 10,8563. Voy a anotarlo. ¿Ya? Ese sería el primer valor que tengo ahí. ¿Ya? Que repito, 24 grados de libertad y, y nos da ese número que está aquí. ¿Ya? 24 y nos da 10,8563. No se olviden que este es el 0,01. Entonces, pues yo busco el 0,99. Entonces, 0,99, me muevo para acá. 0,99, ahí está, en esta. Entonces, ahora yo tengo que buscar los 24 grados de libertad. Esta es la última, a ver, vamos a dejarlo ahí. 24 grados de libertad, vamos. Ahí está 24, 24, ¿cierto? Será 42, 97, 42, 97, 98. Entonces lo voy a anotar. 42,
Ya les muestro ya los 42, 97, 98. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo los valores, ¿se fijan? Entonces con los valores, ya, una vez que ya encontré esos valores, ahora con estos valores, yo lo único que tengo que hacer es hacer la sustitución aquí, ¿ven? Ahí pongo el número, el 42 algo, aquí el 6, algo creo que fueron, el 10, perdón, el 10,85, lo pongo acá, 10,85, el n lo tengo, el s cuadrado lo saqué, vale 4.000, entonces al cuadrado serían 4.000 al cuadrado, y ahí hago el cálculo del intervalo. ¿Dudas? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, profe. Ya. Bien, entonces ahí estaríamos listos y nos estamos viendo ya el lunes. Ya el lunes es la prueba, así que tratar de revisar los videos, ¿cierto? Tratar de revisar el material de Canva, hacer todo eso para que más o menos tengan idea de cómo son los problemas y cómo se deben resolver los problemas, ¿ya? Entonces nos estamos viendo el próximo lunes, lunes 8, ¿ya? Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao.